Muy buenos días, Alison Milagros Salinas. Buenos días, Luis Enrique Fernández. Y buenos días, Xiomara Marcela Cadillo. Les felicito por ser puntuales. Son las 9:10 en punto, tal como estamos programados. A continuación les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que podamos trabajar. Bienvenidos. Bien, entonces tomo 10 segundos nada más para referirme a las personas que supervisan las clases, ¿sí? Que monitorean las clases. Nosotros tenemos siempre programados clases los días martes y los días sábados, ¿sí? Martes y sábado. Y el día martes ya hemos visto la parte teórica, ¿no? Que cumple con la secuencia metodológica de la institución, ¿sí? Con el modelo pedagógico de la institución. Hoy día vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Vamos a ver el caso práctico que corresponde al tema de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Un sistema de aseguramiento de la calidad. Simplemente para recordar rápidamente, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que el sistema de aseguramiento de la calidad consta de 4 etapas, ¿sí? 4 etapas. Y cada una de esas etapas cuesta, ¿sí? Cuesta. ¿Cuáles son esas 4 etapas? La primera etapa de un sistema de aseguramiento de la calidad es la etapa de prevención. ¿Y en qué consiste? Dijimos esa vez que consiste en identificar los riesgos, ¿sí? Identificar aquello que puede estar fallando. Entonces, esa supervisión cuesta. Entonces, ¿se eleva el costo cuando se implementa un sistema de aseguramiento de la calidad? Sí, se eleva, se eleva. Pero luego también eso se compensa por el mejor posicionamiento de la marca, por el aumento de clientes y etcétera, ¿no? La segunda etapa que comentamos en aquella clase fue la etapa de evaluación, ¿sí? Etapa de evaluación. ¿Y en qué consistía? Consiste en asignarle un grado de importancia, ¿sí? Un grado de importancia al riesgo que hemos detectado, ¿sí? En la etapa de prevención hay una supervisión para identificar el riesgo. En la segunda etapa, llamada evaluación, lo que se hace es asignarle un peso, un grado de importancia a ese riesgo, ¿sí? Puede ser un riesgo grave, un riesgo moderado, un riesgo leve. ¿Y la empresa cómo sabe eso? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan, muchachos? La empresa cómo detecta, cómo se da cuenta de que un riesgo es grave, moderado o leve. Porque tiene que hacer una segunda supervisión, ¿sí? Van 2 supervisiones. ¿Y eso eleva el costo? Claro que sí. 3 y 4. Estas 2 etapas corresponden a las supervisiones cuando el producto ya está terminado, ¿sí? Cuando el producto ya está terminado. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Las 2 primeras son supervisiones que se hacen cuando el producto todavía está en proceso. En cambio, estas 2 se hacen cuando el producto ya se terminó. Sí. ¿En qué consiste la etapa de análisis de errores internos? En este caso, el producto ya se terminó, pero todavía no se ha entregado al cliente. Entonces, antes que el producto sea entregado al cliente, ¿sí? La propia empresa realiza una supervisión más para detectar si ese producto tiene fallas o no. Y si tiene fallas, tiene que corregir las fallas. Ahora, ¿eso genera costos adicionales? Por supuesto que sí. Aquí hay 2 costos adicionales, si te das cuenta. Un costo de supervisión. Profesor, pero las 2 etapas anteriores ya supervisamos. Así es. Son 2 supervisiones adicionales. ¿Y eso cuesta más? Claro que sí. ¿Pero para qué le sirve a la empresa? Para asegurar que sus productos sean de calidad, ¿sí? Bueno, estábamos acá entonces. La etapa de análisis de errores internos, ¿sí? En esta etapa, la empresa lo que hace es supervisar nuevamente el producto que ya está terminado, ¿no? Acuérdate del ejemplo que vimos la semana pasada, ¿no? Que era comida, era el arroz con pollo, ¿sí? El restaurante ya tenía el arroz con pollo listo para entregar en la mesa al cliente y vuelve a supervisar y encuentra fallas en el plato. Algo estuvo mal. Entonces, ¿qué hace la empresa? Tiene que reprocesar, pues, ¿no? ¿Qué significa reprocesar? Corregir el error, ¿sí? ¿Y eso cuesta? Sí. Aquí tienes 2 costos. Un costo de la supervisión y un costo de la corrección, ¿sí? La corrección es el reproceso, ¿sí? Reproceso. Y por último tienes en la cuarta etapa un reclamo del cliente, ¿sí? A esta etapa denominada etapa de análisis de errores externos, aquí el producto ya se entregó al cliente ya y el cliente te reclama. ¿Qué haces? ¿Le atiendes su reclamo?
Bueno, sí, pero antes de atenderle su reclamo, tienes que revisar, pues, ¿no? Tienes que revisar, tienes que supervisar si el cliente tiene razón o no. ¿Qué tal si te está reclamando y no tiene razón? Entonces, en ese caso, tienes que revisar. Y revisar es supervisar. ¿Y eso cuesta? Sí, pues sí cuesta, cuesta. ¿Qué pasa si el cliente sí tiene la razón? Tienes una cuarta supervisión acá, así es. Y detectas que el cliente sí tiene razón. Tienes que corregir el error, pues. ¿Y eso cuesta? Sí. También se llama reproceso. Entonces, acá tienes dos costos adicionales, acá tienes dos costos adicionales y acá tienes uno y uno costo adicional. Y todo esto, ¿para qué se hace? ¿Te acuerdas? Para asegurarle al cliente que tus productos son de calidad, ¿sí? Bien, esto ya lo explicamos en la clase anterior. Hemos hecho brevemente un repaso para que se pueda entender el caso práctico, ¿sí? Acá les comparto entonces el enunciado del caso práctico, muchachos. Fíjense, el caso dice lo siguiente, ¿sí? Este caso ya está en su aula virtual también, ¿sí? Y dice lo siguiente, fíjense. Ujú. Algunos de sus compañeros me están escribiendo, me dicen que no pueden ingresar al aula virtual. Un segundito, ¿sí? Un segundito. Natalie, buenos días. Sí, estamos en clase aquí con tus compañeros. En todo caso, sigue intentando, reinicia tu computadora. Si no pudieras, verías ya la grabación, ¿no? Pero intenta una vez más, por favor. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Ya está. Miren, muchachos, el caso dice lo siguiente, ¿sí? La empresa industrial Corazón Metálico SAC, ¿sí? La empresa industrial Corazón Metálico SAC se dedica a la producción metálica industrial de camas de tamaño 2 plazas, ¿sí? Camas de tamaño 2 plazas. Y desea conocer los costos de su sistema de aseguramiento de la calidad, para lo cual cuenta con la siguiente información. Fíjate, esto quiere saber la empresa. ¿Cuánto le cuesta su sistema de calidad? Dato número uno. Línea de productos a procesar. Tienes aquí el dato, mira, camas tamaño 2 plazas. Entre paréntesis, valor de venta unitario 400 soles. Eso es lo que esta empresa fabrica y produce, ¿sí? Camas de tamaño 2 plazas, son camas grandes. Y cada una la vende a 400 soles, ¿correcto? Dato número 2. Este dato es bien importante, mira, ¿sí? Dice lo siguiente. Costos unitarios de detección de riesgo según etapa, ¿sí? Otra vez, costos unitarios de detección de riesgo según etapa. ¿Qué es eso? Esos son los costos de supervisión, pues. ¿Te acuerdas? Había aquí 4 supervisiones. O sea, supervisar son procesos adicionales, acuérdate, sistema de seguimiento de calidad, estos costos de estas 4 etapas, fíjate en la PPT anterior, son adicionales al sistema de costo de producción. O sea, acá la empresa tiene un sistema de producción, fabrica, procesa su materia prima directa, su mano de obra directa y su CIF. Con eso obtiene un costo de planta, costo de producción. Pero, ¿cómo se asegura que los productos que se fabricaron son adecuados para el cliente? Con esto, pues, ¿no? La empresa tiene que implementar un sistema de aseguramiento de la calidad. Y eso cuesta, claro, tiene sus propios costos. Esto es lo que estamos analizando ahora, ¿sí? El sistema de aseguramiento de la calidad. Bien, seguimos. Tienes aquí en el dato número 2 entonces, ¿sí? Costos unitarios de detección de riesgo según etapas. Mira lo que dice aquí. Incluye sueldo de supervisores, coma, depreciación de sus equipos, coma, uso de suministros y otros, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos son los costos de aquí, mira, de estas 4 etapas, ¿sí? La etapa de prevención tiene una supervisión. La etapa de evaluación tiene otra supervisión. La etapa de análisis de errores internos hay otra supervisión más. Y en la etapa de análisis de errores externos hay una cuarta supervisión. Entonces, hay 4 supervisiones, sí. Pero además, en estas 2 últimas etapas, como los productos ya están terminados, si es que hay fallas, hay que corregir las fallas. Y eso se llama reproceso, ¿sí? Reproceso. Si era el arroz con pollo, hay que volver a cocinar arroz con pollo. Si está mal el arroz con pollo que le estamos entregando al cliente, ¿sí? Eso es un reproceso. Entonces hay costos adicionales, no te olvides, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Bien, ¿cuánto cuesta? Fíjate lo que la empresa, ¿no?, ha detectado acá. Otra vez, costo unitario de detección de riesgos según etapa son los siguientes, mira. Se incluye aquí sueldos de los supervisores, de todas maneras, ¿no? La empresa tiene que pagar
a los 4 grupos de supervisores de esas 4 etapas para asegurar la calidad, ¿sí? Pero también se debe considerar esto, mira, la depreciación de sus equipos. ¿Por qué? Porque esos 4 supervisores también usan computadora y la computadora se deprecia. ¿Qué más? Uso de suministros, claro. Porque esos 4 supervisores también usan lapiceros, también usan material de escritorio, etcétera, ¿no? Suministros. Y otros, ¿no? A veces puede haber gastos de movilidad, fotocopias, etcétera, ¿sí? Bueno, acá tienes esos costos, ¿sí? Fíjate, esos costos. Acá están las 4 etapas, ¿sí? Etapa de prevención, ¿cuánto le cuesta a la empresa por cada pieza que va, por cada tarea que va a supervisarse? 20 céntimos la etapa de prevención. ¿Cuánto le cuesta a la empresa la etapa de evaluación por cada tarea que debe evaluarse? 23 céntimos en este caso, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a la empresa la etapa de análisis de errores internos por cada pieza que se va a analizar sus errores internos? 35 céntimos, ¿sí? Para supervisar. Y la supervisión de la 4ª etapa, que es el análisis de errores externos, a la empresa le cuesta 48 céntimos. Por eso tan poquito, sí, pero recuerda que esto es por cada tarea, ¿no? Estamos supervisando cada tarea. Recuerda, ¿no? No es que esto sea al mes. No es que al mes la empresa solamente paga 20 céntimos al mes, 25, 23 céntimos al mes, 35 céntimos al mes por esta tercera tarea, por esta tercera supervisión, perdón, 48 céntimos por esta 4ª supervisión al mes. No, no es así. Esto es por cada tarea que va a ser supervisada. Fíjate. ¿Y cuántas tareas habrá? Es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Dato número 3, mira. Te dice lo siguiente. Bueno, similar a lo que está arriba, ¿no? Datos adicionales para la fabricación de productos denominados camas tamaño 2 plazas cuyo valor de venta unitario es 400 soles. Ese dato ya lo sabemos, ya está acá en amarillo, ¿sí? Seguimos. Fíjate en lo que está debajo del dato 3. Mira, esto es bien importante. 3.1, mira esta indicación, ¿sí? Dice lo siguiente. Se trabaja con lotes fijos de producción semanal. Punto seguido. Cada lote producido asciende a un total en unidades de 100, ¿sí? De 100. O sea, esta empresa semanalmente produce 100 camas. 100 camas. Así trabaja esta empresa. Produce lotes de 100 camas. Entonces al mes, son 4 semanas, serían 400 camas, ¿no es cierto? O sea, 4 lotes de 100, ¿sí? Entonces tómalo en cuenta para los cálculos de costos que vamos a hacer, ¿sí? La producción es semanal por lote y cada lote es de 100 camas, ¿sí? 100 camas. Ahora fíjate en este dato que dice, mira, 3.2, ¿sí? El número de piezas para cada producto, ¿qué producto es? Cama, ¿no es cierto? Cama, ¿sí? Asciende a 10. Recuerda, esta empresa trabaja con metal. Entonces las camas que produce son de metal, ¿sí? Ahí la semana pasada, perdón, la clase anterior, analizamos este gráfico, ¿no? Vamos a recordarlo nuevamente, ¿sí? Para que esta parte la puedas entender bien, concéntrate en este gráfico 20 segundos, ¿sí? 20 segundos. Fíjate por acá. Bien, mira, si te das cuenta, ¿sí? Tienes una pieza metálica que ha sido cortada en 5 piezas, ¿sí? Una primera pieza metálica, esta es la pieza metálica original que fue cortada en 5 piezas, 5 piezas, 5 piezas, ¿sí? Ya. Te pregunto, ¿cuántos cortes hiciste? Perdón, la empresa, ¿cuántos cortes hizo? Ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos. ¿Cuántos cortes hay aquí? ¿Cuántos cortes hizo la empresa para convertir esta primera pieza metálica, este primer tubo metálico original? ¿Cuántos cortes hizo la empresa para obtener 5 piezas? Ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? Hizo 4 cortes, ¿no es cierto? Fíjate, primer corte aquí, obtiene 2 piezas. Segundo corte aquí, obtienes una pieza más. Tercer corte aquí, una pieza más. Cuarto corte aquí y tienes la quinta pieza. O sea, son 4 cortes, ¿sí? 4 cortes para 5 piezas. Si lo llevamos a fórmula, ¿cómo calculamos el número de cortes? Siempre es el número de piezas menos 1, ¿sí? No te olvides, número de piezas menos 1. Son 5 piezas, le restas 1. ¿Qué te queda? 5 menos 1, 4. ¿Qué es 4? El número de cortes. Número de cortes, número de cortes, ¿sí? No te olvides. Otro ejemplo, otro ejemplo. Si este tubo hubiera sido cortado en 10 piezas, ¿cuántos cortes hizo la empresa? Te repito, si el tubo hubiera sido cortado en 10 piezas, te hubiera generado 10 piezas, ¿cuántos cortes hizo la empresa?
9, ¿no es cierto? 9, ¿no? ¿Por qué 9? ¿Ah? Correcto, 9. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es 10 menos 1, 9, pues, ¿no? Profesor, pero no son 10 piezas, claro, son 10 piezas. Pero los cortes solamente fueron 9, pues. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque siempre, ¿no es cierto? Una parte te genera solo un corte, ¿sí? Una parte del tubo. Las demás tienen su propio corte, ¿sí? Entonces siempre es el corte, el número de cortes es número de piezas menos 1. Un ejemplo más, un ejemplo más. A ver, ya. Y si fueran 1000 piezas, ¿cuántos cortes hay? En 1000 piezas, este tubo se corta en 1000 partes, ¿sí? Se corta en 1000 partes. Se corta en 1000 partes. Cuántos cortes hicieron? La respuesta es 999 cortes, ¿no es cierto? Correcto, sí. Acá tengo algunos chats, voy a revisarlos. Excelente, excelente. Correcto, Brian, así es. Xiomara, correcto, efectivamente, así es. Xiomara, ¿cuántas piezas? No, ¿cuántos cortes? ¿No? Mi persona les dijo piezas. El tubo se corta en 1000 piezas. ¿Cuántos cortes hay? 999. Correcto, Xiomara, no te preocupes. 999. Siempre es menos uno, ¿no? Siempre se cumple esa fórmula, ¿sí? Menos uno. Perdón, deme un segundito, disculpen. Perfecto, les vuelvo a compartir la pantalla entonces, ¿sí? Acá les comparto nuevamente, muchachos. Excelente. Entonces, ya está. Ya sabemos el número de cortes. Número de cortes es el número total de piezas menos uno, ¿sí? Número de cortes es el número de piezas menos uno. Me aparece aquí mensaje de que no se puede compartir. Un momento. Voy a volver a compartir. Un segundo. Ya está. Listo. Ajá, ya. Ahora necesito que me digan cuántos bordes hay, ¿sí? Les comento un poquito. Las piezas metálicas son de mucho cuidado porque cada vez que se cortan, aunque se utilice la maquinaria más moderna, siempre una pieza metálica genera un borde que corta, es peligroso. El trabajador puede sufrir daños. Entonces, para que el trabajador no sufra daños y pueda trabajar bien con las piezas, esas piezas sufren un proceso de desbaste, ¿sí? Desbaste. ¿Qué es el desbaste? El desbaste es la limadura, se lijan, ¿sí? Se liman los bordecitos, ¿sí? Los bordecitos. Entonces, ahora les hago otra pregunta, ¿sí? En este gráfico, ¿cuántos bordes originados por los cortes que la empresa ha hecho, cuántos bordes requieren desbaste? O sea, ¿cuántos bordes requieren limadura? ¿Cuántos bordes requieren limadura? ¿Por qué hay que hacer limadura? ¿Se acuerdan? Desbaste, ¿no? Desbaste la limadura, ¿no? Lijar los bordes para que el trabajador no se corte, ¿no? Y también el cliente, ¿no? Si se fabrica así el mueble, el niñito, el cliente se puede cortar con un borde filoso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bordes hay que requieren desbaste? Voy a cortar la pantalla para ver sus chats en el ejemplo, ¿no? Brian me dice 8. Xiomara me dice 8. Esa es la respuesta, 8. ¿Por qué, profesor? Si son 10 piezas. Sí, pero son 8 bordes que deben ser limados. ¿Por qué, profesor? Si yo veo 10 bordes. Sí, pero 2 bordes ya vienen de fábrica, pues, ¿no? La pregunta, ¿cuál era? Voy a volverles a compartir, ¿sí? La pregunta, ¿cuál era, no? ¿Cuántos bordes deben ser limados por los nuevos cortes que acaba de hacer la empresa? ¿Cuántos cortes ha hecho la empresa? 4 nomás. Entonces te genera una cantidad de bordes originado por esos cortes. ¿Cuántos cortes había? 4 cortes. Y si te das cuenta, cada corte te genera 2 bordes, ¿no? 2 bordes, 2 bordes, 2 bordes que deben ser limados, deben ser desbastados. Profesor, ¿y los extremos de acá no se cuentan? No, pues no se cuentan. ¿Por qué? Porque ya vienen de fábrica. O sea, cuando el tubo metálico fue comprado, la empresa fabricante ya los limó ya. Porque si no, nadie le compra, ¿no? Si eso ya viene lijado ya. La empresa que corta, hace su lijadura, su desbaste. Si no, no se puede manipular. El trabajador se corta las manos. Entonces, el tubo ya viene de fábrica con estos 2 bordes, ya viene desgastados.
Esos cortes, la empresa no los hizo. La empresa ha hecho estos 4 cortes de acá. Ahí están los nuevos bordes. Tienes 1 y 2 bordes por el primer corte, 1 y 2 bordes por el segundo corte, 1 y 2 bordes por el tercer corte, 1 y 2 bordes por el cuarto corte. En total son 8 bordes que deben ser devastados, ¿sí? No te olvides. Te estoy haciendo este ejemplo porque lo vamos a ver ahorita en los cálculos de costos, ¿sí? Entonces, te comento lo siguiente. Si lo llevamos a fórmula, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula esto? Mira, hay una fórmula también. Mira, número de piezas, multiplicas por 2 y le restas 2, nada más. Otra vez, número total de piezas y lo multiplicas por 2. ¿Cuánto es nuestro número de piezas acá? 5. ¿Multiplico por 2? Sí. 5 por 2, 10, 10, 10. Y le restas 2. ¿Cuánto te queda? 8. 10 menos 2, 8. ¿Qué es 8? El número de bordes, si te das cuenta. Primer borde, segundo borde, tercer borde, cuarto borde, quinto borde, sexto borde, séptimo borde, octavo borde. 8 bordes. ¿Cómo era? Una vez más, una vez más. Número de piezas cortadas, multiplicas por 2 y le restas 2. ¿Qué le estás restando? Estos 2 bordes de acá, pues. Porque ya vienen cortados de fábrica. Y ya vienen devastados de fábrica, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería si fueran 1000? ¿Cómo sería si esta pieza se hubiera cortado, perdón, si este tubo original se hubiera cortado en 1000 piezas? 1000 piezas, 1000 piezas. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cuántos bordes habría? 1000 por cuánto. Yo te ayudo. 1000, recuerda la fórmula. 1000 por cuánto. 1000 por 2, ¿no? 1000 por 2. 1000 por 2, ¿qué es? 2000. ¿Y 2000 qué le restas? 2. 2000 menos 2, ¿cuánto es? 1998. ¿Qué es 1998? La cantidad de bordes que requieren ser desbastados, ¿sí? Recuérdalo porque eso hay que costearlo, ¿sí? Hay que supervisar si los cortes se hicieron bien o mal y eso hay que costearlo, ¿sí? Voy a cortar la pantalla, acá tengo algunos chats, ¿sí? He escuchado el timbre de algunos chats, vamos a ver. Correcto, Giovanni, 1000 por 2 menos 2, 2000 menos 2, 1998. Así es, esa es la cantidad de bordes que deben ser desbastados. ¿Por qué no son 2000? Porque 2 bordes ya vienen de fábrica, ¿sí? Correcto, muy bien, ¿sí? Esa es la respuesta entonces. Bien, acá les vuelvo a compartir la pantalla entonces, ¿sí? Listo, recuérdalo. Ya. Una más, una más, una más. Ya. A ver. Ya. Muchachos, ustedes saben que la cama siempre tiene cierta forma, ¿no? Esquinas redondeadas, con patitas, sin patita, ¿no? La cabecera, adornos, en fin, ¿no? Ya, bueno, depende del modelo de cada cama. Pero en algún momento, fíjate, fíjate, concéntrate en esta parte, por favor, ¿sí? En algún momento, estas piezas van a ser soldadas, pero no en la forma del tubo original, pues, ¿no? Sino con la forma de la cama, ¿sí? Eso te quería comentar, les quería comentar. Lo vamos a ver abajo, ¿sí? Pero les repito, ¿no? En algún momento estas piezas van a ser unidas nuevamente. Profesor, ¿y entonces para qué las cortamos si se van a volver a unir? Sí, pero se van a unir con soldadura, pero para darle la forma de la cama, ¿sí? No es que se vayan a soldar para volver a formar este tubo, porque si no, ¿para qué se cortó, no? Entonces, cuando leamos ahorita proceso de soldadura, se refiere a la unión de piezas, pero con la forma de cama, ¿sí? Con la forma del producto. Tómalo en cuenta, ¿sí? Ahora sí nos vamos al dato número 3.4. Fíjate, ¿sí? Dice lo siguiente, 3.4. Para ofertar cada lote se realizan llamadas telefónicas en total de 800, ¿sí? 800. Recuerda, ¿no? Esta empresa produce a la semana un lote de 100 camas, ¿sí? Un lote de 100 camas. Y ese lote de 100 camas, ¿no es cierto?, que la empresa realiza semanalmente, es ofertado telefónicamente a los clientes. ¿Cuántas llamadas telefónicas hace la empresa a la semana por cada lote para tratar de vender las 100 camas que fabricó? Realiza 800 llamadas telefónicas. Si hacemos una proporción, la empresa está realizando en promedio 8 llamadas telefónicas por cada cama, ¿sí? 8 llamadas telefónicas por cada cama que se desea vender. ¿Listo? Ya. Ahora fíjate en el dato número 4 y en el dato número 5, fíjate, ¿sí? Dato número 4 y dato número 5, ¿sí? Te leo, perdón. Gracias.
El dato número 4 dice lo siguiente, mira. Asimismo, el proceso de soldadura de piezas, acá te lo he pintado con fondo celeste, proceso de soldadura de piezas, mira, consta de las siguientes actividades o tareas. Y tienes 3 tareas, mira. 4.1, medición y corte de piezas. 4.2, desbaste de los bordes, acuérdate. 4.3, aplicación de soldadura autógena. Acuérdate. 3 tareas para este proceso de soldadura de piezas. Quinto dato. Finalmente, el proceso de ventas telefónicas de call center también consta de las siguientes actividades o tareas. Y también son 3, fíjate. Para este ejemplo, ¿no? Finalmente, el proceso, otra vez, de ventas telefónicas call center consta de las siguientes actividades o tareas. 5.1, organización de base de datos de los clientes. ¿Cómo es eso? Claro, antes de llamar a los clientes, hay que organizar en un Excel mínimo, ¿no? Un registro de nombre del cliente, dirección del cliente, número telefónico del cliente, hábitos de compra, en fin, ¿no? Es una base de datos. 5.1. 5.2, realización de llamadas de comercialización. O sea, se marca el teléfono y la persona encargada del call center tiene un protocolo, ¿no? Un saludo, un anuncio y luego la negociación, ¿no? Finalmente el cierre de ventas. Ya, esa es la tarea 5.2. Siguiente tarea, 5.3, dice lo siguiente. Informe al almacén para despacho de pedidos. En el caso que el cliente decida comprar, entonces hay que entregarle la cama, pues, ¿no? Ya. Fíjate que hay empresas que trabajan así. Para mantener actualizado su stock y controlar mejor sus costos, el trabajador de call center está enlazado con el almacén. Y por cada llamada le informa al almacén. Cliente que rechaza la oferta de la cama y cliente que sí acepta la oferta de la cama. Entonces, esta empresa trabaja así. En otras palabras, la persona de call center genera un informe por cada llamada telefónica. Ya sea que el cliente acepta la venta del mueble o ya sea que rechaza la venta del mueble, ¿sí? Eso se le informa al almacén. Entonces, el almacén ya sabe, ¿no? Fácil de controlar. ¿Cuántas llamadas se hicieron? 800. ¿Cuántos informes debe haber? 800 informes. Pero no todos los clientes compraron, claro. De esos 800 informes, algunos aceptaron el mueble y otros no. Pero son 800 informes, ¿sí? ¿Por qué 800 informes, profesor? Porque acá te dice que para ofertar cada lote se realizan llamadas telefónicas en total de 800 llamadas. Entonces, hay 800 informes. ¿Está bien? Ya. Son 6 tareas en total, ¿sí? 3 tareas del proceso de soldadura de piezas. Y estas 3 tareas del proceso de ventas telefónicas call center, ¿sí? 6 tareas en total para este ejemplo, ¿no? 6 tareas. Mira lo que ha pasado en el dato número 6. ¿Cómo sabemos si estas 6 tareas el personal cumplió o no cumplió con realizarlas de manera correcta? ¿Lo habrá hecho? Fíjate que el dato número 6 nos da una información importante. ¿Qué dice el dato? Mira, ¿sí? Tomar en cuenta que la única actividad o tarea que cumplió con el estándar planificado fue el informe a almacén para el despacho de pedidos. ¿Qué te parece? ¿Qué tarea esa? Es esta, si te das cuenta, la 5.3. Fue lo único que se hizo bien. O sea, hubo fallas en estas 5 tareas. Sí, no se cumplieron las metas. Una pregunta. ¿Y la empresa cómo sabe que esta meta sí se cumplió y estas 5 metas no se cumplieron? ¿La empresa cómo lo sabe? Lo sabe con esto, mira. Con sus 4 supervisiones. Supervisión que se realiza en la etapa de prevención, que es identificar los riesgos probables. Es una supervisión y eso cuesta. Lo sabe con la segunda supervisión, que es es asignar un grado de importancia a los riesgos ya identificados. O sea, ese riesgo, ese incumplimiento que te genera, un riesgo grave, un riesgo moderado, un riesgo leve, hay que hacer una calificación, así es. ¿Y eso cuesta o no? Claro que cuesta. Y estas otras 2, ¿te acuerdas? 2 supervisiones más. Sí, pues. Aquí supervisamos cuando el producto ya está terminado, pero antes de entregárselo al cliente.
Y si está fallado, si ha habido un problema, tiene que haber un reproceso, una corrección. Y eso cuesta más. Aquí hay dos costos adicionales. Aquí hay uno y uno adicional. Aquí hay dos más. Y aquí hay dos costos más también. ¿Por qué? Porque la etapa de análisis de errores corresponde a cuando el producto ya se entregó al cliente y el cliente reclama, pues. Y si reclama, ¿qué hacemos? Hay que corregir. Sí, pero un ratito, ¿no? Antes de corregir, primero hay que analizar. Hay que supervisar si el cliente tiene razón en el reclamo. Si tiene razón, hay que corregir, pues. Y eso aumenta dos costos. Costo de supervisar y costo de reprocesar. Y un tercer costo que es volver a inspeccionar la corrección. Porque puede pasar que la empresa se equivoque al corregir. También puede pasar eso, muchachos. Entonces se te van a generar aquí varios costos adicionales. Pero es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para esto, ¿sí? Para esto. Para asegurar que tus productos, los productos de la empresa que tú asesoras, lleguen siempre con alto nivel de calidad al cliente. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿y qué pasa si el cliente no tiene razón? No se reprocesa nada, pues no genera costo. Un ratito, no genera costo de reproceso, no genera costo de reinspección, pero sí hay un costo de supervisión aquí. ¿Por qué? Porque el supervisor es la persona que tuvo que analizar si el cliente, su reclamo tenía o no tenía razón. Y eso también cuesta. Ya, eso lo vamos a ver ahorita en números, ¿sí? Pero es para que lo recuerdes. Bien, regresamos entonces al cálculo, ¿sí? Acá está. Seguimos. Esta es la única tarea que sí cumplió, que es esta. Y las otras 5 tareas no cumplieron. Si ya te das cuenta, esto va a generar costos adicionales. En cambio, esta no, ¿sí? Porque está bien hecho. Dato 7 y dato 8, fíjate, ¿sí? Son bien importantes estos datos, fíjate. Dice, los costos unitarios del reproceso en la etapa de análisis de errores internos, acuérdate, errores internos, ¿ves? Estamos acá, ¿sí? Etapa de análisis de errores internos. Acá siempre hay una corrección, ¿no? Porque la empresa detectó que algo se equivocó. Antes de entregar el producto al cliente, hay que corregir, pues. Y eso significa reprocesar o volverlo a hacer también del inicio todo. Puede ser, puede ser. Pero se trata de que el cliente no se lleve una mala impresión y que le entreguemos algo malo y a ver si se da cuenta y reclama. No es así, ¿no? Si queremos implementar un sistema de calidad, hay que asumir estos costos. Pero luego todo se lo cobramos a los clientes, como vamos a ver al final del caso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Cuánto cuesta eso? Fíjate, ¿sí? Otra vez, dato número 7. Dice lo siguiente el enunciado. Los costos unitarios del reproceso en la etapa de análisis de errores internos suelen equivaler a un porcentaje de los costos unitarios de detección de riesgo, que asciende a 15%. ¿Cómo? Otra vez, mira. Te está diciendo aquí el dato, ¿no? Que corregir, o sea, reprocesar lo que está mal, te cuesta 15%. ¿Pero de qué? Acá te dice el dato, mira. Te cuesta 15% de los costos unitarios de detección del riesgo. ¿En qué etapa? Primero, ¿cuáles son los costos unitarios de detección de riesgo? Los que vimos al inicio de la clase, ¿no? Que son estos 4, ¿te acuerdas? Acá los tenemos, mira, ¿sí? Costos unitarios de detección de riesgo según etapa, son estos 4, ¿sí? La etapa de prevención, 20 céntimos, etapa de evaluación, 23 céntimos, etapa de análisis de errores internos, 35 céntimos, y la etapa de análisis de errores externos, 48 céntimos. Esos son los costos unitarios. Pero ahorita estamos hablando de esto. ¿Cuánto es el costo unitario de reproceso en la etapa de análisis de errores internos? Ahí te dice que es 15% de esto. Eso te está diciendo el problema, ¿sí? Bien. ¿Qué más? O sea, corregir te cuesta eso. ¿En todas las empresas será así? No. Algo bien importante para que lo tomes en cuenta, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es la estimación de costos de calidad, costo de aseguramiento de calidad, para que le cobres a todos los clientes. Esto no significa que todos los clientes van a reclamar y exactamente el reproceso va a ser, te va a costar 15%. No es así. Todo lo que tienes aquí son estimaciones. ¿Para qué? Para que establezcas tu precio de venta en forma más adecuada. ¿Por qué razón? Porque si tú no haces esto, que está aquí a la derecha, si tú no haces sistema de aseguramiento de calidad, tú al cliente lo que le cobras solo es esto, tu sistema de costo de producción y luego tus costos operativos, ¿no? Que están fuera de planta, ¿sí? Gasto administrativo, más gasto de venta, más gasto financiero. Lo sumas a esto y ya tienes el costo total
establece margen de ganancia y vendes. Pero pueden haber fallas y el cliente reclama, sí, y luego tu empresa lo paga. Y lo paga con su capital. Y eso está mal, pues. Se debe pagar con dinero del cliente. Pero ese costo no lo contemplaste. Eso es esto. El sistema de aseguramiento de la calidad sirve para esos casos. Para que te proyectes de que los productos siempre lleguen bien a los clientes. Y si el cliente reclama, se lo arreglas y no le cobras. ¿Cómo hace Iraoka? Más tarde vamos a hablar de Iraoka, ¿sí? Tú tienes una garantía con Iraoka, te compraste un reloj y si está la garantía vigente, Iraoka te lo arregla y no te cobra. ¿Pero eso le cuesta a Iraoka? Claro. ¿Pero Iraoka paga con su plata el costo del arreglo? Claro que no. Paga con el dinero de los clientes. ¿De quién? ¿De ti que compraste? No. Paga con el dinero de todos los clientes. Porque Iraoka le cobra a todos esto, ya sea que reclamen o no reclamen. Ahora lo vamos a ver al final, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Bueno, te decía, ¿no? Que estos son costos adicionales y sirven para que la empresa esté mejor posicionada porque siempre ofrece productos de calidad. Pero genera costos, claro que sí. Y el negocio es que los costos siempre se cobren a los clientes. Es pésimo negocio que la empresa pague costos con su propio dinero, con su propia plata, ¿no? Está muy mal. Debe hacerlo con dinero de los clientes. Y en eso tú debes insistirle mucho al empresario, ¿no? A veces hay pymes que no se han dado cuenta y pagan con su plata, ¿no? Y nunca tienen ganancia en estados financieros, pero nunca tienen liquidez, ¿no? Esa es una situación muy frecuente. Bueno, entonces en este caso, reprocesar te cuesta 15% de tu costo unitario de detección de riesgos en la etapa de análisis de errores internos, que ya sabes a qué correspondía. Supervisar cuando el producto ya está terminado, pero antes que sea entregado al cliente. Dato número 8, se parece al dato 7, pero hay una diferencia importante. Se parece en casi todo, pero hay una diferencia importante. ¿Cuál es? Te leo, mira. Los costos unitarios de reproceso, pero en la etapa de análisis de errores externos, suelen equivaler a un porcentaje de los costos unitarios de detección de riesgo que asciende a un 15% también. ¿Eso 15% igualito que acá? Sí. O sea que es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque son costos distintos. ¿Por qué son distintos? Porque estás en etapa de calidad distinta. Esta etapa de tu calidad es reproceso en etapa de análisis de errores internos, antes que el producto se entregue al cliente. En cambio, en el dato 8, el producto ya se entregó al cliente. A eso se le llama retroceso en etapa de análisis de errores externos. Acá el producto ya se entregó al cliente. Y la empresa no se dio cuenta que había fallas. Entonces el cliente reclama. ¿Qué hacemos? Hay que atenderle, sí, pero primero hay que revisar, pues, ¿no? Y revisar cuesta, claro, cuesta. ¿Cuánto cuesta? Acá lo vamos a ver, ¿sí? Y además, tienes que tomar en cuenta la corrección. Si el cliente sí tiene razón, bueno, en ese caso hay que arreglar las cosas, pues. A eso se le llama reproceso, ¿sí? Reproceso, lo que está acá, reproceso. Corregir es reproceso, reproceso. Pero acá hay un reproceso, sí, y acá hay otro reproceso, sí. Este reproceso es antes de entregar el producto al cliente. En cambio, este reproceso es cuando el producto ya se entregó al cliente. ¿Y cuánto cuesta? Mira lo que dice el dato. Suelen equivaler a un porcentaje de los costos unitarios de detección de riesgo que asciende a un 15%. O sea que es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque estos son costos unitarios de detección de riesgo, pero de esta etapa de análisis de errores internos. Y estos de aquí son otros costos unitarios de detección de riesgo. Son costos unitarios de detección de riesgo, pero de la etapa de análisis de errores externos, ¿sí? Externos. Vamos a verlo ahorita en números, ¿no? Primero estamos explicando el caso para que se entienda la solución, ¿no? Si no, después no se entiende, ¿no? Que son varios cálculos. Último dato número 9, ¿sí? Dice lo siguiente. Cada vez que se realiza un reproceso, o sea, cada vez que se arregla lo que está mal, se genera un costo unitario de reinspección. ¿Cómo es eso? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si tú arreglas un proceso que está mal, te genera un costo adicional del arreglo, del reproceso, ¿no? Eso se llama reproceso. La pregunta es, ¿cómo sabes si la corrección está bien? O sea, ¿cómo sabes si la corrección se hizo de manera correcta? ¿Podría pasar que la corrección también tenga fallas? Sí, sí puede pasar. Sí puede pasar. Entonces, tú tienes que estar seguro de que la corrección es correcta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Volver a supervisar. ¿Y eso cómo se llama? Reinspección, ¿sí? Reinspección. Te lo he puesto acá en color verde. ¿Y eso cuesta? Así es. Profesor, por lo que veo, hay varios costos adicionales. Exactamente.
Eso es lo que necesita tu sistema de aseguramiento de la calidad. Pero el cliente no va a querer pagar porque es mucho, sube el costo. Bueno, ahí hay dos cosas que ver, ¿no? Número uno, siempre va a haber un cliente que busca su economía, sí, de todas maneras, de todas maneras. Y que no le importe mucho la calidad. Sí, hay ese perfil de cliente y eso se respeta y se comprende. Pero también va a haber otro perfil de clientes, ¿no? Cliente que va a pagar un poquito más, pero no quiere fallas. Y él es el que te sustenta su sistema de aseguramiento de la calidad, ¿sí? O sea, tu precio va a subir un poquito. Sí, tiene que subir un poquito, pues. Porque todo esto que te cuesta más a ti, se lo tienes que cobrar a los clientes. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo en el caso, ¿sí? Bueno, la reinspección es eso. Revisar si el reproceso se hizo bien. Esa supervisión cuesta. ¿Cuánto cuesta? Acá te dice el dato, mira. Es similar al costo unitario de detección de riesgo, ¿sí? ¿Dónde están los costos unitarios de detección de riesgo? Están aquí, mira. Los mismos 4 que vimos hace un instante. Acá están. Estos son los costos unitarios de detección de riesgo, ¿sí? Acá los tienes. Ahí están, ¿sí? Tan poquito, no es tanto, profesor, no creas. Esto es por cada tarea que se revisa. Vamos a ver cuántas tareas se tienen que hacer, ¿sí? Vamos a ver. Ahora sí vamos a la solución, ¿no? He tomado bastante tiempo en explicar el enunciado porque era necesario, ¿no? Para que se entienda el caso, ¿no? Si no, luego no se entiende la solución, ¿sí? Porque hay varios cálculos que hacer y lo más importante, la interpretación, ¿no? Recuerda que nuestro curso de costos toma en cuenta lo que tú ya sabes de costeo, ¿no? Ya sabes costear varias cosas, ya viste otros cursos de costos, ya sabes calcular. En nuestro curso también hacemos costos, pero lo más importante es la estrategia, ¿no? Razonar, 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 para que luego le puedas asesorar al empresario, ¿sí? No te olvides. Entonces vamos a la solución, muchachos, ¿sí? Por acá. Comenzamos, mira. Acuérdate, una vez más, son 4 etapas de supervisión. Aquí las tienes, fíjate, ¿sí? Fíjate, por acá. Tienes aquí el costeo que vamos a ver ahorita de una primera etapa, que es la etapa de prevención. Ahorita vemos las cifras a qué corresponden, ¿sí? Pero te muestro. Hay que ver el costo de la etapa de prevención. ¿Qué correspondía? Te lo he puesto entre paréntesis una vez más como ayuda a memoria, fíjate, mira. Es la identificación de riesgos probables estimados. Acá estás identificando las fallas probables, los riesgos probables que pueden afectar a tu proceso de producción en este caso, ¿sí? En este caso esta empresa tiene dos procesos, ¿no? ¿Cuáles eran? Uno es la soldadura de las piezas y el otro es las ventas telefónicas, ¿no? Ya. Esa es una primera etapa, ¿sí? Llamada prevención. La segunda etapa, aseguramiento de calidad, es esta, fíjate, que está aquí en fondo celeste. Es la etapa de evaluación, ¿no? ¿Y eso qué es? Es asignar un grado de importancia al riesgo probable, ¿sí? O sea, si el riesgo es grave, o si el riesgo es moderado, o si el riesgo es leve. Eso es asignar grado de importancia. O como te lo he puesto aquí entre paréntesis, es ponderar, ¿sí? Es hacer una ponderación. Te pregunto, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le asignamos? ¿Cómo detectamos que un riesgo es más grave, que un riesgo es más leve, que un riesgo es moderado? Tiene que haber un estudio, un análisis, una supervisión. ¿Y eso cuesta? Sí, sí cuesta. Es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Tercera etapa del aseguramiento de calidad es esta, fíjate. La etapa del análisis de errores internos. O sea, te lo he vuelto a poner aquí una ayuda a memoria entre paréntesis, ¿sí? Antes de entregar el producto al cliente. O sea, revisamos, pues. Y si encontramos fallas, hay que hacer reproceso, hay que corregir. Acá, mira, costo unitario de reproceso. Ahorita lo vamos a ver en números, ¿sí? Y luego, ¿qué hay que hacer? Lo que se corrigió, hay que volverlo a revisar, pues, ¿no? Y ahí tienes otro costo adicional. Ahorita lo vamos a ver. Esa es la tercera etapa, análisis de errores internos. Y la cuarta es esta, ¿sí? La cuarta es esta, fíjate. Análisis de errores externos. Esto ocurre cuando el producto ya se entregó al cliente. Si el cliente reclama, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a su reclamo? Sí, pero primero hay que revisar si tiene razón, pues. Y eso requiere una supervisión también. ¿Y esa supervisión cuesta? Claro que cuesta. ¿Cuánto cuesta? Es lo que vamos a calcular. Primero te estoy mostrando en qué consisten estos 4 grupos de cálculos, ¿sí? 4 grupos de cálculos. Son 4 etapas para el método de aseguramiento de calidad, ¿sí? Bien, terminando todo, se suma y ya llegamos al costo total del sistema de calidad. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Valdrá la pena?
¿Subirá mucho el precio al cliente? Eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Comenzamos entonces con los cálculos, muchachos. Por acá. Esta hoja de trabajo se llama así, matriz de análisis de costos para para el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Comenzamos por acá. Tienes el primer proceso, que es soldadura de piezas, ¿sí? Y tiene tres tareas, ¿no es cierto? Acá las hemos puesto, mira, ¿sí? Medición y corte de piezas, desbaste de bordes y aplicación de soldadura autógena. Tienes una unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida es el indicador. Eso lo vimos hace como 2 meses, ¿no? Acá, en este caso, ¿cuántas piezas se deben producir? Mira, dice acá 1000. Te he puesto ayudas memorias en amarillo. ¿Por qué 1000? ¿Por qué son 1000 piezas, muchachos? Fíjate, tarea de medición y corte de piezas en el proceso de soldadura. Correcto, para poder soldar y darle forma a la cama, primero el tubo, la pieza metálica, hay que medirla y cortarla. ¿Cuántas piezas son? 1000. ¿Por qué 1000? Porque date cuenta, mira, el dato del problema te decía lo siguiente, ¿no? Esta empresa, ¿no? En esta empresa se trabaja con lotes fijos de producción semanal y cada lote producido asciende a un total en unidades de 100. ¿100 qué? 100 unidades producidas. ¿Cuáles son las unidades de la empresa? Son las camas, pues, ¿no? La empresa produce camas, o sea, a la semana produce 100 camas, ese es su lote. 3.1. 3.2, ¿qué te dice el enunciado? El número de piezas para cada producto, o sea, para cada cama, asciende a 10. 100 por 10, 1000. En total, ¿cuántas piezas hay por cama? Por cama, 10 piezas. Y son 100 camas, 10 piezas. Por 100 camas son 1000 piezas. ¿Está bien? 1000 piezas metálicas. 1000 piezas, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Fíjate. Tenemos aquí las 1000 piezas, correcto. Pero ¿cuántos bordes se deben desbastar? Te lo he puesto en amarillo, ¿sí? ¿Me puedes decir qué significa? Dice acá 1998. ¿De dónde sale eso? Tarea de desbaste de bordes, o sea, la lijadura, ¿te acuerdas? La limadura, ¿no? Tienes que limar los bordes, ¿no? ¿Por qué los bordes son filosos? ¿Por qué dice 1998? ¿Por qué te acuerdas? La fórmula, ¿no? ¿Cómo era? Número de piezas por 2 menos 2, ¿sí? Número de piezas por 2 menos 2, que es lo mismo que está acá en amarillo, ¿sí? 1000 es el número de piezas. Por 2 son 2000 piezas. Te generan 2000 bordes. Pero le restas 2, porque los dos bordes originales son los que ya vienen de fábrica, ¿no? Estos dos bordes de acá, ¿te acuerdas? Estos dos bordes no se toman en cuenta. Número de piezas por 2 y menos 2, ¿sí? Ya lo vimos ya. Bien. Y por último, mira el tercer cálculo que hay que hacer aquí, ¿sí? Dice, aplicación de soldadura autógena, 999 soldaduras, 1000 menos 1. ¿Por qué? Acá necesito que razones. Te lo he puesto en amarillo. Mira, dice 1000 menos 1. 1000 menos 1, 999 ya. ¿Por qué 999? 999 soldaduras. ¿Por qué? Te doy una pista. La soldadura siempre coincide con el número de cortes. ¿Sí? Te repito, te doy una pista. Hay que soldar lo que se cortó. El número de soldaduras siempre es el mismo número de cortes. Entonces, fíjate por acá. ¿Cuántos cortes habían? 4. ¿Cuántas soldaduras tiene que haber? 4 también, pues. ¿Por qué 4, profesor? Porque hay 4 cortes. ¿Qué, profesor? ¿Vamos a volver a soldar estas piezas y convertirlas en tubo metálico? Claro que no. Vamos a darle la forma a la cama. Pero se van a soldar tal como fueron cortadas, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a fórmula, ¿cómo era la fórmula, te acuerdas? Es la misma fórmula que para los cortes. ¿Cómo era para cortes? Número de piezas menos 1. 1000 piezas, perdón, 5 piezas menos 1. 4 cortes. Son 4 soldaduras, pues. Es lo mismo. Si fueran 1000 piezas, igual, ¿no? 1000 piezas, ¿cuántos cortes hay? 999 cortes. O sea, 1000 menos 1. Y es lo mismo para soldadura. Siempre los cortes coinciden con la soldadura. 1000 menos 1, 999, ¿sí? Acabo de escuchar un chat, un segundo. Correcto. Bien. Ah, ya, de respuesta anterior, ¿no? Bien, entonces, acá les comparto. Ujú. Listo. En cambio, para las llamadas telefónicas es más fácil, ¿no? Esta empresa siempre trabaja en función a las 800 llamadas.
para su proceso de ventas telefónicas de call center, todo lo calcula en base a 800 llamadas. ¿Por qué razón? Fíjate. Número uno, ¿no? La empresa va a hacer 800 llamadas telefónicas. Pero para poder llamar a 800 potenciales clientes, primero debe organizar una base de datos. ¿De cuántos clientes? De 800 clientes, pues, ¿no? Y los llama a los 800. ¿Significa que los 800 compran? Claro que no. Pero se llama a 800 personas. Para poderles llamar, la persona que está en el call center llamando tiene que tener mínimo un Excel, ¿no? Y en ese Excel tiene los datos: nombre, teléfono, dirección, hábitos de consumo, toda la información que se pueda, ¿no? Con eso arma su registro. Esa es su base de datos, ¿sí? Entonces, su base de datos de la persona que hace el call center, llamado cantidad de clientes, está en función a las 800 llamadas. Hay 800 reglones de Excel con datos de 800 posibles clientes. ¿Está bien? Ya. Siguiente tarea. Realización de la llamada de comercialización. Efectivamente, ya es coger el teléfono y marcar, ¿no? ¿Cuántas veces se hace? 800 veces. Ya. Ahí se le saluda al cliente, un protocolo, se anuncia el nombre de la empresa, ¿no? El producto de venta. Hay clientes que cuelgan, que no cuelgan, que escuchan, que no escuchan, que bromean, que reniegan. Ya depende, ¿no? Pero la persona encargada del call center hacía sus 800 llamadas. Tercera tarea, ¿no? Para ventas telefónicas. Generar un informe almacén. Pero 800, profesor, informes por la llamada, sí. Porque en esta empresa, fíjate, trabaja así. Al almacén se le informan tanto si el cliente acepta la venta o no acepta la venta. Así es su forma de trabajar, ¿sí? Entonces, la persona de call center debe generar 800 informes, tanto por el cliente que rechaza como por el cliente que acepta, ¿sí? La venta. ¿Sí? ¿Todas las empresas trabajan así? No, no, no. Cada empresa tiene su forma de trabajar. Hay empresas que solamente controlan y piden un informe por el pedido nomás, por la venta, ¿sí? Y por el cliente que no compró no se genera informe. Pero ¿sabes qué? Eso no es bueno. No hay una ley que obligue, pero no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasaría si el dato no es correcto, ¿no? ¿Qué pasaría si la persona sí aceptó la venta y la persona de call center no informó? O sea, el cliente sí acepta la venta y la persona de call center no genera el informe. No hay cómo controlarlo, si te das cuenta. Entonces acá tienen que haber 800 informes. Ya sea que el cliente acepte o que no acepte. ¿Para qué? Para que el supervisor de calidad, recuerda, hay 4 supervisores de calidad, uno por cada etapa, para que el supervisor de calidad, al azar, haga un muestreo y coja los informes de supuesto rechazo y va a llamar. Señor, disculpe, el día miércoles a las 9 de la mañana, nuestra empresa le llamó por teléfono ofreciéndole muebles. ¿Usted rechazó el pedido? Sí, sí, porque no estoy interesado. Ah, ya, gracias, buenos días. Bueno, un par de llamadas más. Otros informes al azar. Señor tal, disculpe, el día jueves se le llamó por teléfono ofreciéndole muebles. Acá figura que usted rechazó el pedido. ¿Es cierto? Sí, sí, no, no deseo por ahora, no, ya tengo, ya, listo. Es un ejemplo. Tercera llamada, llamamos por teléfono al cliente que supuestamente está rechazado. Porque tenemos el informe con sus datos de rechazo. Señor, disculpe, se le llamó ayer a las 5 de la tarde y usted rechazó el mueble. No, al contrario, estoy esperando el mueble. Sí hice el pedido. ¿Qué te parece? Y el informe dice que no. Para eso sirve trabajar así, ¿sí? No es obligatorio, pero ayuda bastante. Sea porque hay aceptación de la venta o por rechazo de la venta, hay que generar informe. Y esta empresa trabaja así, ¿sí? Bueno, es una recomendación. Por eso, pero eso cuesta. Evidentemente que cuesta, pues, ¿no? Cuesta, pues. Pero ayuda a la comercialización, ¿no es cierto? Ayuda a la venta. Y para la empresa siempre lo más importante es vender, pues, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a la columna de riesgos probables. A continuación tienes que concentrarte en lo siguiente, mira, ¿sí? Tienes que concentrarte en lo que puede salir mal. Esta columna que se llama, estamos, recuerda, en la etapa de prevención. Estamos en el primer grupo de costos de calidad. Estamos en la etapa de prevención. Son 4 grupos, estamos en el primero. Etapa de prevención, primera etapa. Y hemos calculado las metas, las unidades a medir. Ahora vamos a ver lista de riesgos probables. ¿Qué puede salir mal? Para eso te guías de la tarea
que se debe cumplir, ¿sí? En soldadura de piezas son estas 3 tareas que se deben cumplir, ¿sí? Estas 3 tareas que se deben cumplir. ¿Qué puede salir mal? Te basas en ellas para hacer tu lista de riesgo probable, ¿sí? En medición y corte de piezas, ¿qué puede fallar? Perdón. Gracias. En medición y corte, mira, los errores de cálculo, ¿no? Eso puede salir mal, ¿sí? Errores en la medición y en el corte. Bueno, ¿qué más puede fallar en la siguiente tarea? Perdón, ¿qué más puede fallar? Te guías de las propias tareas. En el desbaste de bordes, ¿qué puede fallar? Que el desbaste haya sido mal elaborado, o sea, que no se haya hecho la limadura adecuada y el trabajador se puede cortar, o el cliente también, ¿sí? Otro riesgo probable, otro aspecto que puede fallar, esto, mira. Te guías de aquí mismo, de la actividad o tarea. Aplicación de la soldadura autógena, ¿no? Que la soldadura sea inadecuada. O sea, se aplica soldadura en exceso, se ve antiestético. Se aplica soldadura deficiente, la cama se va a romper rápido, ¿sí? Son fallas, ¿no? Fallas probables son riesgos probables. En ventas telefónicas, ¿qué puede fallar? Tiene sus 3 tareas también, ¿sí? Te guías. Para organización de la base de datos de clientes, ¿qué puede fallar? Que la base de datos esté mal organizada, pues. O sea, que sea un teléfono por otro. O que hay un error de un dígito, ¿no? La persona que hace la llamada de call center la persona que hace la llamada. Denme 2 minutos, por favor. Mil disculpas, muchachos. Fui a tomar un poquito de agua porque de tanto hablar, ¿no? En la garganta un poquito que se fatiga. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? ¿Qué puede fallar en esta tarea que es organización de base de datos de los clientes? Que la base de datos esté mal organizada, ¿no? O sea, que se, por ejemplo, ¿no? Que se hayan confundido los datos de un número telefónico de un cliente por otro. Entonces está el señor Pedro García con un número telefónico y está la señorita Sara García con otro número telefónico. Y se confundieron los números. Llamamos, ¿no? La empresa de call center llama, ¿no? Hace el área de call center llama, hablo con el señor Pedro García, no, no, número equivocado. Ya no acepta la oferta de venta, ¿no? Porque los números se confundieron. O también error de dígito, ¿no? Un 8 por un 3 o un 3 por un 8, ¿no? Suele ocurrir. Un 9 por un 6, un 6 por un 9. Bueno, entonces eso hace que nunca entre la llamada, ¿no? Bueno, son errores probables, ¿sí? Haces tu lista de riesgo probable. Siguiente, la realización de las llamadas de comercialización. ¿Qué puede fallar aquí? Errores en la llamada. Por ejemplo, que la persona de call center esté malhumorada, ¿no? Llama, aló, con el señor tal, sí, ¿qué desea? Mire, le estamos llamando de la empresa tal. ¿Sabe qué? Por ahora no estoy interesado. Y le grita, ¿no? O sea, la persona del call center le grita. Pero déjeme hablar, le estoy ofreciendo. No estoy interesado, ya le he dicho. ¿Cómo es usted? No es una persona educada. Y gritan. Eso está mal, pues. ¿Cómo la empresa detecta estos errores de acá? Con supervisión, pues. Y eso cuesta. ¿Dónde están los costos? El costo está acá. Ahorita lo vemos, ¿sí? Falta una más. Informes almacén para despacho a pedido. ¿Qué puede salir mal acá? Que el informe sea erróneo. O sea, que un cliente, por ejemplo, solicitó un juego de muebles, un juego de camas, y en el informe se coloca en 10, un cerito más. Está mal, ¿no? El cliente solo solicitó uno. Eso nos va a generar costos adicionales. Vamos a enviarle un flete con 10 camas y nos van a rechazar 9. Y hay que traer otra vez con flete, peso, consume gasolina, sueldo del chofer, depreciación del camión, etcétera. Por un error, ¿no? Por un error. ¿Qué más puede fallar, no? Lo contrario también, ¿no? Un cliente solicita 3 camas y solo se le envía una. Se tomó mal el pedido, ¿no? Bueno, ¿cómo te das cuenta de que esto puede ocurrir? Recuerda, son riesgos probables. No significa que siempre esto va a salir mal, pero tú debes revisar que no salga mal. Perdón, el supervisor debe revisar que no salga mal. ¿Esa supervisión cuesta? Sí. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 céntimos. ¿Tan poquito? Sí.
Es el costo unitario de detección de riesgo, 20 céntimos. ¿De dónde viene este dato, muchachos? 20 céntimos viene de aquí, fíjate. Estamos acá, ¿no? Del dato 2. Costo unitario de detección de riesgo. Son 4 etapas de supervisión, así es, para asegurar la calidad. La primera es la etapa de prevención, donde estamos ahorita. Y eso cuesta 20 céntimos. Ah, profesor, no sabía que costaba tan poquito. Entonces, todas las empresas que asesoro de ahora en adelante, voy a recomendarles que implementen calidad porque solo cuesta 20 céntimos. No, no, un ratito. Es 20 céntimos por cada tarea. Fíjate por acá. Son 20 céntimos por cada tarea. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que calcular cuántas veces tienes que repetir estas tareas. O sea, cuántas supervisiones tienes que hacer para detectar que no hay errores en medición y corte. Voy a acomodarte la pantalla mejor un momento. La empresa tiene que supervisar que no hayan errores en medición y corte en 1000 piezas, que no haya desbaste mal elaborados en 1998 piezas. Si te das cuenta, aquí hay 1000 supervisiones, aquí hay 1998 supervisiones. Ahí sube tu costo. ¿Cómo revisa la empresa? ¿Cómo supervisa que no hayan soldaduras inadecuadas? Tiene que hacer 999 supervisiones, una por cada soldadura. ¿Qué te parece? ¿Cómo revisa la empresa que la base de datos no esté mal organizada? Tiene que hacer 800 revisiones de los 800 renglones de la base de datos. Y eso cuesta, claro que cuesta. ¿Cómo la empresa supervisa si las llamadas telefónicas se hicieron con errores o no? Porque hay que revisar las 800 grabaciones. ¿Qué te parece? Y eso cuesta, ¿no? ¿Cómo la empresa supervisa que los informes no sean erróneos? Porque hay que revisar cada uno de los 800 informes. ¿Qué te parece? ¿Y eso cuesta 20 céntimos? No, ese es el costo por cada tarea. Fíjate. Ahora eso hay que prorratearlo, ¿sí? Lo primero que hacemos es lo siguiente, fíjate. Estos 20 céntimos corresponden al costo unitario de detección de riesgo. En la etapa de prevención, recuerda, estamos en la etapa de prevención nada más, solo en la etapa de prevención. Y eso cuesta 20 céntimos. Sí, pero son 6 tareas, así es. Lo primero que haces es prorratear, ¿sí? O sea, divides entre el número de tareas. 20 céntimos entre 6, fíjate. 20 céntimos entre 6, aquí también 20 céntimos entre 6, 20 céntimos entre 6. Profesor, pero el costo es más bajo todavía. Sí, pues de 20 céntimos baja a 0.08. Entonces, todos nuestros clientes que implementen calidad porque el costo va bajando. No, ahorita va a subir, vas a ver, ahorita va a subir. Porque estamos hallando el costo unitario prorrateado pero de cada tarea. Ahora lo que hacemos es multiplicar por la cantidad de tareas. Pues. O sea, las veces que se hace la supervisión. Supervisar cada tarea te cuesta esto. 8 céntimos. Bien bajo, pero son 1000 supervisiones aquí. 8 céntimos, pero son 1998 supervisiones aquí, etcétera. ¿No? Hay que ir multiplicando estas cifras que están acá. ¿Sí? Esto vamos multiplicando. Y lo tienes acá, mira, ¿sí? Este es el producto de la multiplicación, ¿sí? 0.03 por 1000. Yo lo tengo redondeado, ¿no? Acá dentro hay decimales, ¿no? Está redondeado en el Excel. Al multiplicar 1000 por 0.03, tienes el costo total de detección de riesgo, 33 soles. 33 soles, profesor, bueno, no es mucho. Espérate, va a ir subiendo. Ahorita vemos, ahorita vemos. 33 soles, que es el producto de multiplicar las 1000 supervisiones por cada pieza que se mide y que se corta por el prorrateo de 3 céntimos. 1000 por 3 céntimos, ya tienes el costo total de detectar, de supervisar, 1000 veces. Cada pieza cortada. Y ahora vas con los bordes, ¿sí? Son 1998 bordes. Su costo unitario de supervisar, ¿cuánto es? 3 céntimos igual, porque está prorrateado, ya. Pero son 3 céntimos por 1998. ¿Cuánto cuesta? 66 céntimos, ¿sí? Mira la fórmula, se está multiplicando estas dos columnas, ¿sí? Y acá son 999 supervisiones. A 3 céntimos cada una, 33 soles con 30 céntimos. Y acá son 800 llamadas. ¿Cuánto te cuesta cada supervisar la base de datos? Perdón. Cada registro, cada uno de los 800 registros en el Excel de la persona de call center. 3 céntimos. Claro, pero son 800 registros. Multiplicando 26 soles. Te repito que está redondeado, ¿no? Aquí. Los errores, tienes que escuchar las grabaciones, ¿no? El supervisor, ¿no? Eso no lo hacemos
los asesores de costos, sino que para eso delegamos en los supervisores, ¿no? Y luego nos entregan los informes. Bien, entonces son 800 llamadas y también te cuesta 3 céntimos, ¿no? La supervisión. Multiplicamos y eso arroja 26 soles con 67. ¿Por qué 6? ¿No puede ser 7 tareas, 8 tareas, 9 tareas? Claro, eso depende del tamaño de la empresa. En nuestro caso son 6 tareas. Pero si fueran 7 u 8, ya no divides entre 6, sino entre el número de tareas, ¿no? Falta la última, informes erróneos, perdón, los informes, ¿no? Son 800. Y para que la empresa supervise si hay informes erróneos o no, tiene que supervisar 800 veces, pues, una vez cada informe. ¿Cuánto cuesta cada informe supervisarlo? 3 céntimos. Pero son 800 informes. Multiplicamos y el costo sube a 26 soles. ¿Sí? Listo. Entonces ya tienen los costos de calidad para la primera etapa. ¿Cuánto es esto? Costo total de detección de riesgos. ¿Sí? Pero ¿cuánto suma el total? Eso al final lo vemos. ¿Sí? Ahorita hemos hallado el costo total para cada una de las 6 tareas. ¿Sí? Son 6 tareas, ya tenemos sus costos para cada una de las 6 tareas, pero de la etapa de prevención. ¿Sí? Estamos en la etapa de prevención, que era identificar los riesgos. Ahora trabajamos la segunda etapa. ¿Sí? Fíjate por acá. En color celeste te lo estoy colocando. ¿Sí? Es la etapa de evaluación, o sea, la ponderación de riesgos. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas? Significa que hay que asignarle un peso, ¿no? Hay que asignarle un grado de importancia, ¿sí? Un grado de importancia. Mira, en este caso, ¿sí? Tenemos los siguientes datos, ¿sí? La siguiente información. Observa. Mira. Tienes ahora que asignar un peso. Hay que detectar, hay que ponderar si los riesgos que se identificaron aquí son graves, son moderados o son leves. Entonces hay que hacer un análisis, pues, una supervisión. Y mira lo que esta empresa ha detectado. Ha detectado lo siguiente, mira. Que el error en la medición y corte, la empresa lo ha calificado como riesgo grave. Que el desbaste mal elaborado, para la empresa, eso es un riesgo grave. Si hay un error de soldadura inadecuada, para la empresa, eso es un riesgo grave. Si la base de datos está mal organizada, según la empresa, eso es un riesgo moderado nomás. Si hay errores en las llamadas para esta empresa, el riesgo es grave. Si los informes son erróneos, ese riesgo es grave. Profesor, ¿y el riesgo leve? La empresa no ha considerado ninguno. La empresa en este caso ha calificado a los riesgos probables o bien como graves o bien como moderados. Eso depende de cada empresa, de cada gerencia. Te pregunto, ¿hacer esta ponderación cuesta o no cuesta? Claro que cuesta, pues. Hay un supervisor que está haciendo esta calificación junto con la gerencia. ¿Cuánto cuesta? Acá tienes el dato. 23 céntimos. Qué poquito, profesor, 23 céntimos. Guíate de lo que hemos hecho en el recuadro anterior. Son 23 céntimos, pero ese es el costo unitario, ¿no? Ahora hay que generarlo para el número de veces que se hizo la supervisión. Y si te das cuenta, son 1000 supervisiones que se hicieron para determinar si son graves. 1998 supervisiones para determinar si el desbaste es grave también, y etcétera, ¿no? Con esto se trabaja, ¿sí? Bien. Lo primero que hacemos es prorratear entonces, ¿sí? 23 céntimos cuesta, ¿cómo sabemos? Por dato del problema, ¿no? La etapa de evaluación cuesta 23 céntimos, ¿sí? Bueno, pero recuerda que eso hay que prorratearlo entre el número de supervisiones. ¿Y cuántas son? Siempre van a estar en función a las piezas. Siempre van a estar en función a las llamadas, ¿sí? En función a las soldaduras también. Comenzamos con el primero, ¿sí? 23 céntimos que hacemos, lo primero que hay que hacer es prorratear, ¿sí? Y por acá distribuimos, ¿no? Entre 6 otra vez. ¿Por qué 6? Porque siguen siendo 6 tareas. Ah, profesor, o sea, siempre entre 6. Bueno, hasta ahorita entre 6. En el siguiente va a ser entre 5 nomás. Y vas a darte cuenta por qué, ¿sí? Ahorita se prorratea entre 6 tareas. Luego va a ser una menos, solo entre 5. Vamos a ver por qué en un instante. Entre 6 porque son 6 tareas que se tienen que supervisar, pues, ¿no? Si no, ¿cómo la empresa sabe qué riesgo es grave o moderado, etcétera? Hay que hacer la tarea para asegurar la calidad y eso cuesta.
Esta ponderación, esta calificación de riesgos genera costo adicional. Bueno, 4 céntimos para cada una porque está prorrateado. Pero luego multiplicamos por la cantidad de piezas, de soldaduras y de llamadas, ¿sí? En este caso, 4 céntimos por 1000, como está redondeado, el resultado arroja 38 soles con 33 céntimos, ¿sí? Es el costo total de la detección del riesgo. ¿En qué etapa estamos? En la evaluación, estamos en la etapa de evaluación, ¿sí? Aquí ya no hay identificación de nuevos riesgos, aquí los estamos ponderando, ¿sí? O sea, asignándoles un grado de importancia. Siguiente, desbaste mal elaborados, ¿cuánto cuesta aquí calificarlo como grave o no grave? Cuesta 4 céntimos por cada supervisión. ¿Y cuántas supervisiones hay? 1998, ¿sí? Multiplicamos 1998 por 0.04, redondeado, y eso arroja lo que dice ahí, ¿no? 76 soles con 59 céntimos. Y así para cada una, ¿no? Para la siguiente tarea, ¿sí? Soldadura inadecuada, igual multiplicamos, ¿sí? 0.04 por 999 soldaduras. La siguiente, ¿no? ¿De dónde sale 30 soles con 67? Hemos multiplicado, ¿no? 0.04 por 800 llamadas telefónicas para asignarle un peso a la base de datos mal organizada, a los errores de base de datos mal organizada, ¿sí? Lo mismo con errores en llamadas, ¿no? Hay que escuchar cada llamada y a cada llamada hay que canalizarla, ¿no? Calificarla como grave, moderado, leve, ya pues, eso cuesta. 4 céntimos cada una. Son 800 llamadas por 4, se ha redondeado, 30.67, ¿sí? Y lo último también, ¿no? 4 céntimos por cada informe. Revisar que cada informe, ¿no? Sea grave, moderado, leve, en fin. Son 800 por 4, eso arroja 30 soles con 67. Ya tienes aquí los costos de detección de riesgo, pero de la etapa de evaluación. ¿Y aquí cómo era? Estos eran los costos totales de detección de riesgos, pero de la etapa de prevención, ¿sí? Etapa de prevención. Son 4, acuérdate. Son 4, ¿sí? Las 4 que están aquí. Etapa de prevención, etapa 1, etapa de evaluación número 2, y faltan estas dos, ¿sí? Etapa de análisis de errores internos y etapa de análisis de errores externos. Te adelanto un poquito para que te acuerdes. Aquí hay más costos. En estas dos hay más costos. Está el reproceso y la reinspección. Y aquí también, reproceso y reinspección. Aparte de la supervisión inicial. Vamos a verlo, ¿sí? Fíjate. Vamos a la etapa 3. Es esta, ¿sí? Color verde, mira. Esto que está acá, ¿sí? Tienes aquí el análisis de errores internos. Etapa de análisis de errores internos. ¿En qué correspondía? Se hace antes de la entrega del producto final al cliente, ¿sí? Aquí el producto ya está terminado, ¿no? El ejemplo que dimos la semana pasada, ¿no? Que fue la comida, ¿no? Ya fue cocinada, está servida, pero antes de ponerla en mesa del cliente, se revisa. Esto es. Y podemos detectar que hay errores. Bueno, ¿cuánto cuesta la detección del riesgo? 35 céntimos, ¿sí? Lo que está acá, 35 céntimos. ¿De dónde viene 35 céntimos, muchachos? Y pues, ¿no? Aquí tienes, mira. Letra C, etapa de análisis de errores internos. 35 céntimos. Ya está. ¿De dónde viene? Y está, ¿no? De los 35 céntimos de dato del problema. ¿Tan poquito 35 céntimos? Sí, pero recuerda que eso se tiene que multiplicar, ¿no? Por el número de supervisiones. Lo primero que haces para poder hacer esta multiplicación es prorratear, ¿sí? Primero, 35 céntimos entre, ¿cuántas tareas son? 6, pues. ¿Qué significa esto que dice acá? No, 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 y acá dice sí. Voy a pintártelo de rojo, ¿sí? Aquí tienes 5 nos y un sí. ¿Qué es esto? Es el estándar cumplido, ¿te acuerdas? El dato del problema te decía, ¿no? Mira, acá. Tomar en cuenta que la única actividad o tarea que cumplió con el estándar planificado fue esta. El informe almacén para despacho de pedidos. O sea, esta de acá. Es la única que los trabajadores hicieron bien. En las otras 5 hay incumplimientos, hay fallas. ¿Eso qué significa? ¿Para qué se va a usar este dato? 5 no cumplieron. Una sí cumplió. Aquí tienes 5 nos y un sí, que es lo que acabamos de ver. ¿Pero para qué sirve eso? Te comento. Mira, acá lo vemos. Acá está, mira, ¿sí? Esto se va a utilizar para los reprocesos y para la reinspección. Ahorita lo vemos. Inicialmente, por lógica, ¿la empresa cómo se ha dado cuenta
que 5 tareas no cumplieron el estándar y una tarea sí cumplió el estándar. ¿La empresa cómo se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué ha hecho esto? Pues la detección de riesgos, ha hecho la supervisión. Esta es la supervisión inicial. ¿Cuánto cuesta? 35 céntimos, ¿no? Según el problema. Bueno, ¿cuántas veces he tenido que revisar? Una vez, una supervisión por cada pieza, una supervisión por cada soldadura, una supervisión por cada llamada telefónica, una supervisión por cada informe y etcétera. Entonces, hay que costear cada una de esas tareas, de esas supervisiones. Para poderlo hacer, nuevamente por rateamos. 35 céntimos entre 6. ¿Por qué entre 6, profesor? Si acá dice que solo 5 no cumplieron, la sexta sí cumplió, ¿por qué se le sigue asignando el costo? Porque gracias a esta detección de riesgos, gracias a esta supervisión, la empresa ha descubierto esto, pues. Si no se hace esto, la empresa no puede saber que esto ocurrió así. ¿Correcto? Por eso se le asigna costo también a esta sexta tarea. Pero acá a la derecha hay dos rectángulos naranjas. ¿Qué significa, profesor? Que no hay costo. Así es. ¿Y por qué aquí no hay costo? Porque eso responde al reproceso, a la corrección y a la reinspección. Y esto solo se hace cuando las cosas salieron mal, cuando las tareas no cumplieron estándar. Y eso solo pasa en estas 5 tareas, fíjate. A la sexta no se le asigna costo. No se le asigna costo de reproceso ni de reinspección, pero sí de detección de riesgo original, ¿sí? Más bien, gracias a esta supervisión, la empresa descubre esto, ¿sí? Eso anota lo que es bien importante. Muy bien, ya tenemos entonces el prorrateo, ¿no? Se ha dividido entre 6, ¿no? 0,35 entre 6, acá 0,35 entre 6, ya sabemos. Ahora pasamos al costo unitario de reproceso. ¿Qué significaba reproceso, te acuerdas? Corregir, ¿no? ¿Y qué se corrige? Se corrige lo que está mal, pues, ¿no es cierto? Lo que está bien no se corrige lo que está mal. ¿Qué está mal? 5 tareas, pues. ¿Y cuánto cuesta reprocesar? Eso lo tienes como dato del problema, mira. Acá dice, costo unitario de reproceso, 15%. ¿De dónde viene eso, muchachos? Acá está, fíjate, ¿sí? Lo tienes en el dato número 7. Dice, los costos unitarios de reproceso en la etapa de análisis de errores internos, ahí estamos, en errores internos, suelen equivaler a un porcentaje. Acá está el porcentaje, 15%. ¿15% de qué? De los costos unitarios de detección de riesgos. Entonces ya lo tienes. Costo unitario de detección de riesgo de la etapa de errores internos, ¿lo tienes? Sí lo tienes. Tomas el 15% y eso te cuesta en esta empresa el reproceso. El reproceso te cuesta el 15% del costo unitario de detección. ¿En todas las empresas será el 15%? No, eso varía en cada empresa. ¿Todas las empresas lo calcularán en función a su costo unitario de detección? Tampoco. Otras empresas pueden calcularlo en base a su costo de compra, en base a su merma, en base al número de trabajadores, horas hombre, horas máquina. Eso ya son criterios de cada empresa. Pero el método es el mismo. Lo que cambia es la unidad de medida, ¿sí? Para nuestro caso se ha trabajado, ¿no? 15% del costo unitario. Y eso lo tiene por acá, fíjate. ¿Sí? Tienes el costo unitario de detección de riesgo de la etapa 3, que es análisis de errores internos. Y entonces tomamos el 15% para cada una, ¿no? O sea, 15% de 0,06 céntimos. 15% de 0,06 céntimos. 15% de 0,06 céntimos. Sí. Pero sale bien poquito. Sí, pues. Se mueve una tecla, un segundo. Un segundo. A ver. Ya está, listo. Arroja pues un céntimo en cada ocasión, ¿no? Ya, pero date cuenta, ¿no? Quería llegar a esta parte. ¿Por qué aquí solamente consideramos este 15%, 15%, 15% solamente para estas 5 tareas nomás? ¿Por qué la sexta tarea ya no tiene ningún costo acá? Porque son solamente 5 tareas que no cumplieron con el estándar, que fallaron. Por lo tanto, requieren corrección. La corrección se llama reproceso. Y el reproceso cuesta, pues. ¿Cuánto? 15% del costo unitario de detección para este caso. Y como solamente 5 tareas fallaron, son 5 tareas que se tienen que reprocesar, corregirse. La sexta se hizo bien, no tiene reproceso, no tiene costo, ¿sí? Lo mismo para el costo unitario de reinspección. ¿Cómo sabes que al reprocesar la corrección se hizo bien? ¿Cómo sabes eso?
Hay que volver a revisar, ¿sí o no? Hay que volver a supervisar, ¿sí? ¿Y eso cuesta? Claro, pues. Eso se llama reinspección. ¿Y cuánto cuesta? Lo tienes en el último dato del problema, mira, ¿sí? El último dato del problema te dice lo siguiente. Te lo he puesto acá en color verde. Mira, cada vez que se realiza un reproceso, se genera un costo unitario de reinspección. O sea, volver a supervisar, ¿sí? ¿Y cuánto es? En este caso es similar al costo unitario de detección del riesgo. Similar al costo unitario de detección de riesgo. ¿Cuánto era? Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Fíjate. Acá está, mira, ¿sí? ¿Cuánto es el costo unitario? Acá está, mira. 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos para 6 tareas. Eso mismo va casi. Costo unitario de reinspección, lo mismo. 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos, 6 céntimos. Igualito nomás. Pero solo para 5 tareas. ¿Por qué la sexta no tiene? Porque aquí no reinspecciona la sexta tarea. ¿Por qué? Porque no la has corregido. No ha habido reproceso. Porque ya estaba bien. Ya cumplió con el estándar y así hizo bien. No te genera costo de reinspección, perdón, ni de reproceso ni de reinspección, ¿sí? Bien, finalmente aquí suma, ¿no? El acumulado de costos unitarios, suma nada más, ¿sí? Sumas en horizontal tus costos. Costo unitario de detección de riesgos, 6 céntimos. El costo unitario de reproceso, 1 céntimo. Y el nuevo costo unitario de reinspección. Todo eso está con decimales, ¿no? Ajustados, 13 céntimos. Así por cada uno, va sumando, va sumando, va sumando, ¿sí? Sumas 3. Acá repite lo mismo nomás, porque no hay con qué sumar, ¿sí? 6 céntimos aquí y aquí sigue siendo 6 céntimos. Listo. Vamos a la columna final, ¿sí? Dice, costo total de detección de riesgos y, coma, reprocesos y reinspección. ¿Qué es esto? Es la multiplicación, fíjate. El acumulado del costo unitario ahora es 13 céntimos. Y lo multiplicas por 1000. ¿Qué era 1000? El número de supervisiones que se tienen que hacer. Date cuenta que está prorrateado, ¿sí? ¿A cuánto sube tu costo? A 125 soles con 42 céntimos. Si cada una, ¿no? 13 céntimos por 1998, 13 céntimos aquí por 999, ¿no? Soldaduras y en fin. A eso me refería, que en el fondo los costos se reparten entre todos los clientes, como Iraoka, ¿no? Tú vas a arreglar vas a donde Iraoka para que te arreglen un reloj que está dentro de la garantía y no te cobran, es gratis, pero gratis es entre comillas, porque en negocios nada es gratis. Tu reparación ya te la cobraron a ti y a los demás clientes que no reclaman. ¿Por qué? Porque han hecho esto. Han distribuido entre todas sus tareas de todos sus procesos el aseguramiento de calidad. Así funciona. Y entonces sale bajito, ¿no? Y en el precio de venta ya te cobraron, en otras palabras, pero no te dicen, ¿no? Te ponen una oferta, reloj, ¿no? Ciento y tantos soles, ya bueno. Y ahí te están cobrando su aseguramiento de calidad. Así funciona. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Igual por acá, ¿no? Sumamos el acumulado, ¿sí? Perdón, lo que corresponde al, ¿sí? Cálculo, ¿no? Ahí está, ¿sí? En fórmula. Bien, a continuación, ¿qué más tenemos que hacer? Fíjate por acá, ¿sí? Corresponde trabajar igual. Acá fíjate en la última, solamente se considera un costo, ¿no? 800 llamadas telefónicas, pero solamente por este unitario de 6 céntimos, porque no hubo estos costos ni de reproceso ni de reinspección. Bien, hacemos lo mismo ahora, ¿sí? Para la última etapa. Etapa de análisis de errores externos. ¿Cuánto es su costo unitario de detección de riesgos original? 48 céntimos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo tienes por dato del problema, ¿no? Etapa de análisis de errores externos es 48 céntimos. ¿Qué haces a continuación? Empiezas a prorratear, ¿no? ¿Por qué entre 6 tareas? Fíjate la fórmula, ¿no? 48 céntimos entre 6, entre 6, entre 6. Porque esta es la supervisión original. La supervisión original se hace a las 6 tareas. Sí, pero una sí cumplió y 5 no cumplieron. ¿Y cómo sabes? Gracias a esto. Gracias a la supervisión original, la empresa ha descubierto esto. Que 5 tareas no cumplieron y la sexta sí cumplió. Gracias a esto. Por eso esto siempre se prorratea entre 6. O sea, descubrir que esta tarea sí cumplió la meta, cuesta, pues cuesta. Costó supervisarla. ¿Cuánto? 8 céntimos.
Pero en cambio, el reproceso y la reinspección solo son para 5 tareas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que fallaron. ¿De dónde salen estas cifras? El dato del problema te lo dice, ¿no? Costo unitario del reproceso también es 15% del costo unitario de detección de riesgo, ¿sí? Lo tienes acá, mira, ¿sí? En el dato número 8K. Costo unitario de reproceso en etapa de análisis de errores externos es el 15% del costo unitario de detección. O sea, igualito que acá. No es igualito porque son costos diferentes. El método es el mismo, pero los costos unitarios de detección de riesgo son distintos, ¿no es cierto? Entonces el cálculo va a ser diferente. Pero el proceso es el mismo, ¿sí? La forma que se calcula es igual. Bien. Y lo tenemos acá, ¿no? 15% cuesta reprocesar, o sea, corregir. ¿Por qué solo para 5 tareas? Porque la sexta se hizo bien, no requiere reproceso. Y luego tienes, ¿cómo sabes que el reproceso se hizo bien? ¿Cómo sabes que la corrección está bien hecha? Hay que volver a supervisar. Eso se llama reinspección. Y eso cuesta pues. ¿Y cuánto cuesta? El dato del problema te decía, ¿no? Cuesta lo mismo que el costo unitario de detección de riesgo. Por eso acá tenías 8 céntimos y acá también 8 céntimos. 8 céntimos aquí y aquí también, y aquí también, y aquí también. Pero solo para 5 tareas. Para la sexta ya no. ¿Por qué? Porque la sexta está bien hecha. Si está bien hecha, no requiere ni reproceso ni reinspección. Ya para terminar, sumamos, ¿sí? El acumulado de costos unitarios, sumamos, ¿fue? Sumamos los unitarios, aquí también sumamos los unitarios, son 3, aquí 3, 3, 3, aquí sumamos unitarios 3, aquí 3, y aquí solo hay uno. ¿Por qué razón? Porque no hubo costo de reproceso ni de reinspección. Ahora sí, ya tenemos el acumulado, ¿y para qué se usa esa información? Para multiplicar por el número de supervisiones, ¿no? Fueron 1000 aquí, aquí 1098, y vamos multiplicando, ¿sí? 0.17 por 1000, y acá tenemos, ¿no? 172 soles. 0.17 por 1998 y eso te genera un costo en la cuarta etapa de 343,66 y etcétera. Así en cada una, ¿no? Multiplicamos, ¿no? Cantidad de piezas, ¿no? De revisiones por el costo acumulado, ¿sí? Ahí lo tienes, mira. Ya está. Bueno, lo último que tienes que hacer es esta columna. Costo total de tu sistema de calidad, ¿sí? ¿Cuánto cuesta al final? Ahí suman las 4 columnas, ¿sí? Esta columna de costo total de detección de riesgos de la etapa 4 que se llama análisis de errores externos, esta columna que te estoy señalando, la sumas a esta. A la etapa 3, su columna que se llama costo total de detección de riesgos, reproceso y reinspección, pero de la etapa 3 llamada análisis de errores internos. Y lo sumas a lo que está aquí en color celeste, ¿sí? A tu etapa de evaluación, costo total de detección de riesgos, que fue la segunda etapa. Y en la primera sumas esto, ¿sí? Costo total de detección de riesgos en la etapa 1 que se llamaba prevención. Sumas todo eso, mira lo que obtienes. Acá está tu costo total, ¿sí? Línea por línea de cada tarea, y aquí está el costo total. ¿Cuánto te cuesta todo esto? 2.233 soles con 76 céntimos. Muy caro, profesor. ¿Cómo a un cliente le voy a cobrar 2.000 soles más? Porque eso le tienes que cobrar al cliente, claro. Pero no se lo vas a cobrar a un solo cliente, pues. Esto es tu costo total de tu sistema de aseguramiento de calidad. 2.230 soles, perdón, 2.233 soles con 76 céntimos. Pero eso lo vas a cobrar a 100 clientes, no a uno. Profesor, esto no le cobro solo al cliente que reclama. No, le cobras a 100 clientes. ¿Por qué 100 clientes? Porque recuerda, ¿qué te decía el dato del problema? ¿Te acuerdas? Esta empresa fabrica, ¿sí? En lotes de 100, ¿no? ¿Te acuerdas? Lotes de 100, acá lo dice. Se trabaja con lotes fijos de producción semanal. Cada lote producido asciende a un total en unidades de 100. ¿100 qué? 100 camas, pues. O sea, por 100 camas, inviertes esto para asegurar tu calidad. ¿Cuánto inviertes? 2.233 soles. ¿Cómo haces para recuperar ese dinero? Ah, se lo tengo que cobrar a los clientes, por supuesto. ¿A cuántos? ¿A un cliente o a dos? ¿O a los que reclaman? No, le cobras a todos. Son 100 camas para 100 clientes. Distribuyes este costo de tu sistema de calidad entre las 100 camas. Divide, pues, ¿no? 2.233,76 entre 100. ¿Cuánto te sale por cama? 22 soles con 34. Profesor, pero 22 soles sigue siendo caro. Bueno, fíjate en a cuánto es tu precio, cuánto es tu valor de venta al cliente. El dato inicial del problema te lo decía.
Normalmente tus camas valen 400 soles, pero ahora tienes un costo adicional. Es verdad, tu sistema de calidad cuesta más y se lo tiene que cobrar al cliente. ¿A cuánto le vas a subir el precio? Sumas, pues, ¿no? 400 soles valor de venta unitario, le sumas 22 soles más, ¿sí? Y entonces tu nuevo valor de venta será 400 más 22 soles con 34. ¿Estará dispuesto a pagarte tu cliente? Depende. Tu cliente que quiere calidad va a pagar un poquito más. Estoy tomando el ejemplo de Iraoka. Si tú te compras un reloj en otra tienda que no sea Iraoka, puedes encontrar el mismo reloj con la misma marca más económico. En Iraoka cuesta un poquito más, pero sabes que siempre, si la garantía está vigente, te van a arreglar tu reloj y no te van a cobrar. Es gratis. No, nada es gratis en negocios. Ya te cobraron. ¿Cuándo? Acá te cobraron. Cuando Iraoka este costo lo distribuyó entre todos los clientes. ¿Qué te parece? Y a más clientes, esto sale más chiquito. Muchachos, acá terminamos la explicación del caso práctico. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que se acaba de explicar? ¿Alguna consulta, alguna duda? Antes de dejarles una pequeña tarea, ¿sí? Xiomara Marcela me dice, todo claro, profesor. Sí, que el otro caso es, ya, correcto. Sí, el caso 2 es la tarea, estimada Xiomara. Es sobre pollo, sí es sobre pollitos, así es. Grecia, todo ok, gracias Grecia. Leonardo, costo unitario de utilización de riesgo, siempre se divide en tres actividades, claro, para que recuperes, ¿no? Para que recuperes. Xiomara Marcela, de la misma manera, claro, así es, efectivamente. Bueno, muchachos, un gusto trabajar con ustedes. La tarea número 2 la tienen que resolver, ¿sí? Antes del sábado. Xiomara me pregunta, ¿se aplica de la misma manera? Claro, ¿no? Siempre no te olvides de la misma tarea, ¿sí? Entre el número de tareas. No se olviden, muchachos, de revisar este video varias veces. Yo sé que son cálculos complejos, pero esto te abrió las puertas, ¿no? O sea, toda empresa quiere mejorar su calidad, pero no sabe cómo hacerlo. Pero cuesta más, sí, pues cuesta, porque nada es gratis, ¿no? Así es. Claro. Acá Xiomara me pregunta, ¿no? Pero pensaba en los cortes y el pollo tiene ensalada. Claro, pero es similar, ¿no? Es similar, ¿no? Así es. Se asume como una tarea más, ¿no? Recuerda, ¿no? Tienes un proceso aquí de llamadas telefónicas y otro proceso del corte de las piezas, ¿no? De las piezas, soldadura de las piezas. Acá tienes un proceso de cocinar el pollo y otro proceso de cocinar ensalada, de preparar la ensalada. Correcto, Xiomara. Muchachos, cuídense mucho, usen doble mascarilla, cuiden su salud y también usen, sí, doble mascarilla y un facial. Cuídense mucho. Cuídate, Giovanni, hasta luego, buenos días. Cuídate, Xiomara, hasta luego, buenos días. Leonardo, cuídate mucho, buenos días. Grecia también, cuídate bastante, hasta luego, muy buenos días, ¿sí? Cuídense mucho, muchachos, hasta luego. Leonardo, hasta luego, cuídate, nos vemos, suerte. Muy buenos días. Cuiden su salud, cuiden su salud. Natalie del Rosario, muchas gracias, Natalie, cuida mucho tu salud también, hasta luego.